Bienvenidos, participantes. Estamos en la próxima clase con respecto a los protocolos ante el COVID-19 en el sector de turismo. ¿Qué es un protocolo? Es un reglamento o una serie de instrucciones, de instructivos, procedimientos que se fijan por tradición o por convenio. La participación de este significado es posible emplear para diferentes tipos de contexto. Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo actuar ante ciertos procedimientos de modo y de recopilar conductas, acciones y técnicas que lo consideren adecuado. Antes, las circunstancias de diferentes situaciones, en este caso es ante la enfermedad infecciosa que es el COVID-19. Dentro del protocolo vamos a ver lo que son las áreas de gastronomía, de alojamiento, y la de las empresas de agencia de turismo. El desarrollo de estos protocolos son recomendados por el Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina, Catamarca Argentina de Turismo, el Consejo Federal de Turismo, el Instituto de Calidad Turística Argentina. Son 3 protocolos que están básicamente igual en todo lo que es el inicio, la introducción, ya vamos a ver las partes de que tiene el protocolo, pero mayormente casi el 70%, 60% es prácticamente igual entre ambos. Yo solo voy a juntar dentro de lo que es la plataforma Cefasta, van a estar los 3 protocolos cargados. Para distribuir las cantidades dentro del protocolo, tenemos un 10% que habla de la introducción. La introducción habla de conceptos, de cómo nació, de cómo apareció y dónde apareció la enfermedad del COVID-19, y qué implementación y qué compromiso tomó la República Argentina, nuestro presidente, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de Salud, todo en cuanto a la introducción. Todos los protocolos llevan la misma introducción, son iguales. Las nomenclaturas, medidas generales, entramos en lo que son partes, definiciones, procedimientos básicos, y las particularidades nos introducimos particularmente en algunos casos puntuales en cada sector, pero de todos modos son prácticamente iguales, estos 3 protocolos son prácticamente iguales. Entramos ante el nuevo escenario que dispone esta emergencia, la sanitaria global de su impacto económico y social, con la actividad turística y el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, en conjunto de la Institución de Calidad. Esta vez nos cuento la introducción, que son las pautas contenidas en cuanto al presente del protocolo, que siguen las recomendaciones establecidas por el Ministerio de la Salud de la Nación, ofrecen diversas medidas y acciones específicas para hacer frente a esta situación actual. El virus se transmite de una persona a otra a través de las gotas de flujo procedentes de las vías respiratorias que salen despedidas cuando la persona intenta toser, estornudar o hablar, por contacto con manos, superficies o objetos contaminados con lo mismo. Por esa razón es importante mantener la distancia de seguridad establecida y tomar precauciones de contacto. El alcance es un documento que está organizado en 2 capítulos. El primero habla de la nomenclatura y medidas generales, que contienen las recomendaciones establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación vigente, en cuanto a medidas preventivas, definiciones y acciones para garantizar el distanciamiento social o distancia de seguridad, procedimientos por la higiene de la mano, respiratoria y desinfección de superficies y ambientes. El capítulo 2 habla de particularidades que ofrecen las pautas de aplicación particulares a cada actividad turística, encuadrada en las recomendaciones mencionadas en el capítulo precedente, atendiendo a las especificaciones de la actividad. Como objetivos son iguales para los 3 protocolos, es implementar medidas
para resguardar la salud y bienestar de los trabajadores y turistas. Dar respuesta a las necesidades del sector afectado por las medidas que restringen su actividad. Mitigar y evitar la propagación del virus. Acompañar las medidas sociales que las autoridades recomienden o establezcan. Garantizar la continuidad de la actividad turística. Es para el público destinatario el protocolo ante cada actividad dentro del territorio argentino. Entramos en el capítulo 1, donde hablamos de las nomenclaturas y las medidas generales, medidas de prevención y las recomendaciones visuales. Tenemos como habla de las señalizaciones, de todas las señalizaciones de advertencia, de peligro, de higiene, de información. Deben estar colocadas en un lugar fácilmente visible, de información sobre las medidas de distanciamiento social adecuada, la higiene de las manos, apropiada para las zonas respiratorias, las recomendaciones ante la presencia de síntomas sospechosos, COVID-19. Esto debe además complementarse con otras modalidades de información, puede ser por redes sociales, los web, o por correo, o por teléfono, entre otras. Para informar a los trabajadores o las trabajadoras acerca de las medidas de higiene y seguridad adoptadas por la institución. El distanciamiento social debe mantenerse una distancia mínima entre 2 metros por persona, entre personas. Esta medida aplica tanto para los trabajadores como para el público que asistan al establecimiento, para clientes, proveedores, etc. Las pautas y medidas de distanciamiento se determinan y se actualizan según los criterios epidemiológicos y sanitarios, con sujeciones a la fase y a las normativas vigentes. Evita el contacto físico al saludar con besos o abrazos o apretones de manos. Evitar reuniones en espacios cerrados, dentro y fuera del espacio de trabajo, incluyendo reuniones familiares con amigos. No compartir mate, pajillas y otros utensilios. El uso de barbijo, cubreboca o tapaboca no reemplaza la medida de distanciamiento social, ni la necesidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener esa distancia de seguridad. Eso por los casos cuando uno circule dentro de pasillos y lugares que no se puede cumplir el distanciamiento. El barbijo casero o el cubrebocas o tapabocas hace referencia a un dispositivo de tela reutilizable que debe cubrir por completo la nariz, la boca y el mentón, que se emplean como medidas adicionales para reducir la posible transmisión del COVID-19. Para más información sobre el barbijo caseros, dirigirse a los sitios web. Todos los protocolos tienen su sitio web para compartir y anexar cada parte del protocolo. En cuanto a estas telas de reutilización, es importante saber que los barbijos descartables, que son de uso quirúrgico, no dejan de ser caros y la vida útil es muy corta y no es de mantenimiento. Llega a su vida útil y hay que desecharlo a ese barbijo, hay que realizar la disposición del residuo. En cambio, una tela reutilizable diariamente se lava con agua y jabón, como se lavamos nuestra ropa, y podemos reutilizarlo nuevamente al tapaboca. Evitamos descontaminar nuestros recursos. Para mantener el distanciamiento social se debe limitar la densidad de ocupación de espacio, salas de reuniones, oficinas, comedor, cocinas, vestuarios, posiciones de trabajos, etc. Una persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio para circular. Para ello se puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados, en los casos de los hoteles, o en los casos de los bares, restaurantes. Cuando por sus características esto no sea posible, se debe impedir el uso de esos espacios. En caso que no se pueda mantener esa distancia mínima de seguridad establecida entre el puesto de trabajo, considerar las instalaciones de medida física, mamparas, paneles de vidrios o de acrílico de fácil limpieza y frecuencia. De vidrio no recomendaría por tema que podría pasar a otro tipo de riesgo expuesto
cliente, el turista. Les recomiendo más el acrílico, policarbonato. La higiene en manos. Todas las personas que desarrollen tareas en establecimientos habilitados deberán realizar el lavado de manos con frecuencias y obligatoriamente. Al llegar al lugar de trabajo, antes y después de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer, manipular alimentos y o amamantar, luego de haber tocado superficies públicas, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, después de manipular dinero, llaves, animales, después de ir al baño o cambiar pañales, después de toser, estornudar o limpiar la nariz, se recomienda evitar, en la medida de lo posible, llevarse las manos en la cara. Cada local o establecimiento habilitado deberá contar con lugares apropiados para realizar un adecuado y frecuente lavado de manos con agua y jabón, un dispensador de jabón líquido, toallas descartables o secadores en mano. Y además se deberán ponerse a disposición de soluciones de base de alcohol al 70%. Es responsabilidad de la institución proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente y en formas accesibles para la higiene personal. El lavado de manos con jabón o solución hidroalcohólica o toallas de papel. Recuerda que se debe emplear soluciones a base de alcohol únicamente cuando las manos se encuentren limpias. En caso contrario, deben realizarse el lavado con agua y jabón. Se aconseja el lavado frecuente de manos con una duración de 40 y 60 segundos. Dado la mayor persistencia del virus sobre látex o nitrilo, no se recomienda el uso de los guantes, salvo para tareas específicas como tareas de limpieza o contacto directo con secreciones, o con elementos tóxicos. Todo personal que tenga contacto con huésped deberá utilizar barbijo o tapaboca y cuando esté estipulando en su jurisdicción. La higiene respiratoria, utilizar los barbijos caseros que cubren nariz, boca, mentón, como lo dijimos, en espacios laborales o en áreas comunes de trabajo. Su uso no reemplaza ninguna de las medidas de distanciamiento físico ni higiénico. Promueve el lavado de barbijos caseros con agua y jabón al menos una vez al día. Cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado o húmedo. Al toser o estornudar, usar un pañuelo descartable o cubrirse la nariz y la boca con el pie interno en un codo en caso de no tener colocado el barbijo casero. En ambos casos, higienizarse las manos inmediatamente. Disponer en áreas de esperas o alto tránsito, cesto de basura de boca ancha y sin tapa para desechar los pañuelos descartables utilizados. Considerar la protección de los ojos, gafas, máscaras faciales en tareas puntuales donde tengan de mayor circulación o de atención al cliente de utilizar la máscara facial. El nivel de protección deberá depender de la actividad a realizar. La desinfección de la superficie y la ventilación de los ambientes deben respetarse en todo momento la normativa vigente sobre limpieza y desinfección según el rubro y la actividad. Realizar desinfecciones diarias en la superficie. La frecuencia de desinfección debe ser adecuada al tránsito y a la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la ventilación del ambiente. Realizar limpiezas de las superficies con aguas y detergentes antes de la desinfección. Proveer de los elementos necesarios para efectuar limpieza húmeda, balde, trapeador, paño de agua, detergente y desinfección posteriormente. Preparando con agua y hipoclorito de sodio para uso doméstico con concentración de 55 gramos litros en disolución para alcanzar 500 a 1000 partes por millón de cloro y 100 mililitros de lavandina en 10 litros de agua. Las soluciones lavandinas deben utilizarse dentro de las 24 horas de la preparación, ventilar regularmente los ámbitos cerrados, no se recomienda rociar y frotar la ropa, calzados, bolsos, carteras, no se recomienda el uso de cabinas desinfectantes o otro tipo de dispositivos que impliquen el rociador de soluciones desinfectantes sobre la persona. Este tipo de intervenciones no solo tienen una utilidad demostrada en la prevención de la transmisión de los virus respiratorios, sino que es de uso que puede asociarse a potencias efectivas nocivas.
La medida para la detención y manejo de casos sospechosos y casos estrechos. Desarrolla la actividad de identificación de potenciales casos mediante la medición de temperatura corporal, fomentando el autorreporte y la realización de cuestionarios sencillos para la detección posible de síntomas, previos al ingreso de cada lugar de trabajo. Si se instaura la medida de la temperatura al ingreso a la institución, esta debe realizarse empleando termómetros infrarrojos que no impliquen el contacto físico directo. Las personas encargadas de la medición de la temperatura deben contar con equipo de protección personal apropiado. Las especificaciones del equipo a emplear deben estar detalladas en las recomendaciones específicas de cada actividad. No permitir el ingreso a los locales o establecimientos donde se desarrollen actividades de personas con temperatura mayor a 37,5 grados centígrados que presente los síntomas de COVID-19. Evitar las estimaciones y las discriminaciones de personas sintomáticas o afectadas por el COVID-19 y sus contactos estrechos. Establece medidas a adoptar en el local o establecimiento para aislar a una persona que manifieste síntomas de COVID, para el cual se sugiere disponer de una sala o zona en donde las personas con síntomas no tengan contacto con otras y esperen hasta ser evaluadas adecuadamente. Se deberá proceder de acuerdo a lo establecido o según el indicado por las autoridades locales de salud de la jurisdicción ante las identificaciones de personal con síntomas respiratorios o fiebre o contar inmediatamente al sistema de emergencia de salud local para su evaluación y eventual traslado a la institución de salud. Debe notificarse toda sospecha de COVID a la autoridad sanitaria. Los contactos estrechos cumplirán indefectiblemente 14 días de aislamiento domiciliario y realizarán un monitoreo estricto de los síntomas. Los 14 días se considerarán a partir del último día de contacto con el caso confirmado y la utilización de elementos de protección. Particularidades: personal del establecimiento, control preventivo, implementar medidas de control al personal previo a sus ingresos, para la detención de síntomas compatibles del COVID-19. Para sus procedimientos se sugieren designar responsables previamente capacitados para las tareas y la detención que pueden lograr a través de varias técnicas, incluyendo equipos de detención, tal como los termómetros sin contacto, que son mediciones que se realizan a distancia. El cuestionarios sencillos que pueden ser de uso interno dentro del establecimiento. Si se establecen las mediciones de temperaturas al ingreso del establecimiento, se recomienda basarse en la información brindada por el Ministerio de la Salud de la Nación a través de su página oficial o adoptar cuestionarios de definiciones vigentes. En caso de que una persona manifieste síntomas de COVID-19, se debe establecer medidas para aislarla, para las cuales se sugiere disponer una zona o una sala en donde la persona con síntomas no tenga contacto con otra y espere a ser evaluada adecuadamente. Ante la identificación del personal con síntomas respiratorios o fiebre, se debe contactar inmediatamente al sistema de emergencia local para su evaluación, eventual traslado a instituciones de salud. Todo sospecha de COVID deberá notificarse a la autoridad sanitaria local. El mismo procedimiento debe aplicarse para toda jurisdicción. Debe aplicarse en caso de trabajadores de empresas tercerizadas y para toda información recabada al respecto del empleado, en el contexto de uso confidencial, y está protegida por la Ley 25.326 de la protección de datos personales. El distanciamiento social es comunicar las medidas adoptadas para el cumplimiento del distanciamiento social, capacitar al personal, controlar su conservancia, mantener en todo momento la distancia interpersonal mínima establecida, no exceder en ningún momento la densidad de ocupación recomendada, que dijimos 2,25 metros por persona. Contemplar las medidas de distanciamiento social dentro y fuera del establecimiento, en todas las áreas comunes, como recepción, salones, pasillos, palier de edificios,
ascensores, estacionamiento y todo otro sector que se puede llegar a confluir numerosas cantidades de personas. Seguridad e higiene, con lavarse las manos regularmente, disponer de alcohol en gel en los puestos de trabajo, todas personas que tengan contacto con clientes deben utilizar barbijo, tapaboca. Dada la mayor persistencia del virus, roslate, no se recomienda los usos de los guantes. La capacitación, bueno, informar, capacitar a los trabajadores, el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad, de acuerdo al establecimiento por decreto 260-2020, el artículo 15, son las medidas preventivas sobre el COVID-19. O está la página del Ministerio. Planifica las actividades, asegurarse que toda la persona se capacite sobre el protocolo, sobre los procedimientos, sobre los principios de la enfermedad, los síntomas, las medidas preventivas. La capacitación puede ser brindada por organismos o por terceros. Se puede realizar de forma remota, forma presencial o por mantener, en todo caso, la distancia interpersonal mínima establecida. Y quienes somos personales del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral o un infectólogo que se encuentran matriculados. El desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo. Se aconseja el uso de medio de transporte individual, automóvil, bicicleta, entre otros. Se debe mantener ventilado para garantizar la higiene y la desinfección del interior del mismo. Siempre que no esté prohibido, se fuera indispensable el uso de transporte público exclusivamente para las actividades en las cuales se encuentra autorizado. Se recomienda utilizar el barbijo, el tapaboca, recordar la importancia de la higiene de las manos antes y durante y después del desplazamiento, desplazarse provisto por un kit de higiene personal que llevan jabón, tocador, alcohol, gel, pañuelos descartables, toallas para secarse las manos. Respetar las distancias mínimas recomendadas entre personas, dejar un asiento libre entre pasajeros, evitar la aglomeración de los puntos de acceso al transporte a utilizar, al regresar a casa, retirar el barbijo desde el elástico, evitando tocar el frente y ponerlo a lavar. Realizar el lavado de manos inmediatamente al ingresar y antes del contacto de superficie. Identificamos de personal de riesgo. Dentro de la nómina personal se desarrolla la actividad, están en recetas del deber, la asistencia en lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Resolución 207 de 2020 del Ministerio de Trabajo, del Empleo y Seguridad Social. En el artículo 1, donde aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, y a las siguientes personas incluidas en el grupo de riesgo: mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados personal adecuado al funcionamiento de establecimientos, personas gestantes, personas con enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar, displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrosis quística, asmas, etc. Personas que enferman cardíacas también, que tienen insuficiencias cardíacas, coronarias, personas que están con las inmunodeficiencias bajas, personas con diabetes, personas con insuficiencias renal crónicas o diálisis, o con expectativa de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses, personas con enfermedades hepáticas avanzadas, todo hace referencia a las personas que son con riesgo. La organización del trabajo, a fin de contribuir al distanciamiento social, la distancia de seguridad vigente, se sugiere alternativas a formar la organización de trabajo, promover el teletrabajo para aquellos que deban asistir en forma presencial, reforzar la importancia de que ante la presencia de síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, alteración en el olfato, el gusto, los trabajadores no acudan al trabajo, notifiquen a sus superiores y a su servicio de medicina laboral. Se solicita atención por parte del sistema de salud en forma inmediata. Utilizar como referencia para ello la definición del caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. La organización del personal en grupos de trabajo o equipos para facilitar la interrelación reducidas entre personas, de manera de cumplir el distanciamiento establecido. Adecuar las diferentes tareas fundamentales del establecimiento en base a turnos rotativos de trabajo, disposiciones de descansos, cuando corresponda, de manera tal de garantizar durante toda la jornada de trabajo
incluyendo el ingreso y el egreso de la institución. Jornada laboral, momento de descanso, la distancia mínima entre las personas establecida, garantizar la mínima convivencia simultánea de las personas en el mismo espacio físico. Escalonar el horario de ingreso y egreso de los trabajadores cuyas tareas deben realizarse en formas presenciales para evitar las aglomeraciones en los puntos de acceso al establecimiento y reducir la ocupación de transporte público en horas pico. Impartir instrucciones a los responsables y realizar seguimiento en cada área para que reduzcan el mínimo indispensable la presencia de los trabajadores y trabajadoras. Cuando corresponde y sea posible, asignar turnos a usuarios y usuarias, clientes, proveedores en forma electrónica, teléfono o correo electrónico. El comité de crisis, se sugiere establecer un comité de crisis conformado por todas las partes involucradas que establezcan y monitorean el protocolo a seguir, así como también los responsables de garantizar el cumplimiento del mismo. En cuanto al comité de crisis, esto lo compartí en el módulo anterior, en cuanto al plan de contingencias. O pueden restablecer lo que les planteé en la clase anterior. En la atención al cliente, según la actividad, ECA va a promover la utilización de medios digitales a fin de realizar la mayoría de las gestiones de modo online, incluyendo la gestión de pagos, de envío de buzeo, facturas, documentaciones, reservas, etc. Para el caso de la atención deben ser presenciales, se recomienda que se otorguen turnos con horarios definidos a fin de evitar el aglomeramiento de personas y facilitar el cumplimiento. Usar barbijo casero, cubrebocas, las pantallas protectoras en todos momentos, desde el primer contacto con el o visitante, según la normativa vigente por la jurisdicción. En caso de utilizar pantalla protectora o tapabocas reutilizable, desinfectarlos adecuadamente tras cada uso. Se sugiere que ante visitante o discapacidad auditiva, facilitar la comunicación utilizando pantallas transparentes. El mostrador de atención deberá limpiarse y desinfectarse de forma frecuente, evitando que haya excesos y elementos que puedan manipular. Para prevenir los contagios personal de atención, se debe evitar todo tipo de contacto directo, los abrazos, estrechar las manos, los besos. Una vez finalizadas las reuniones, se realizará una desinfección de manos, en lo posible también en los escritorios. Se debe disponer para los clientes y los turistas los alcoholes gel o solución desinfectante. Los medios de pago se deben limpiar con un paño humedecido con solución de desinfectante en cada operación. Para gestión de reservas en alojamiento, adelanta por mail u otro medio electrónico la ficha de registro junto con un cuestionario sobre el COVID-19, los cuales podrían ser preferentemente enviados y entregados al momento de ingresar al establecimiento. Lo que está pintado con verde, con el color de verde de las letras son referidos al alojamiento y los de azul a lo que es la parte de restaurante y bar. El servicio de restaurante se recomienda ofrecer servicios de reservas anticipadas a fin de planificar la cantidad comensales desde el día anterior, previendo un tiempo prudente del consumo para cada reserva y cumplimiento de distancia social. Asimismo, informar las condiciones de reserva, tales como el tiempo de tolerancia, horarios de atención, menú disponible, las opciones particulares, cantidad máxima de comensales por cada reserva. Señalizar la cantidad máxima de personas por área de servicios, controlar que no superen la misma. Brindar opciones de pago de formas digitales, evitar la manipulación de dinero, utilizar tarjetas de créditos, billeteras, transacciones, depósitos. Se sugiere inhibir el menú en carteles, atriles o pizarras, dispuestos en el exterior y en el interior del local. Priorizar la utilización de servilletas y mantelería de un solo uso. Se sugiere utilizar individuales, retirarlos luego de cada uso para su limpieza y desinfección en cada caso. Tener que utilizar manteles, cubrirlo con un protector de nylon cristal para facilitar su limpieza y su desinfección. Implementar una adecuada política de lavado de vajilla, no disponer de utensilios, platos, vasos en las mesas antes de la llegada de los comensales, brindar un servicio de personal de establecimiento, evitar las medidas, los posibles autoservicios de alimentos, se sugiere ofrecer platos a la carta
en porciones individuales. Asegura la desinfección de los utensilios utilizados entre comensales y comensales. Cambia frecuentemente las pinzas, cucharas y otros utensilios utilizados. La gestión de la información en materia de seguridad y higiene sanitaria es brindar información en forma precisa y completa que sugiere realizar un protocolo de información mínima que deberán contener por lo menos condiciones generales de viaje, condiciones particulares del viaje, condiciones de cancelación o reprogramación de los servicios o formas detalladas, requerimiento de utilización de vacunas en caso de existir restricciones de entrada a otro país, trámites y ayuda consular para personas extranjeras, datos de los consulados, permisos para circular, alojamientos temporal de los residentes, personas extranjeras, datos de las empresas, canales de contactos, información actualizadas, términos y condiciones de cada proveedor involucrado en el itinerario, divulgar y asesorar sobre aquellas condiciones que puedan afectar las decisiones de compra. Asimismo, se recomienda solicitar a los clientes como mínimo datos personales, datos de contacto, si el cliente debe informar sobre alguna discapacidad o necesidad especial de enfermedad persistente. La declaración jurada con preguntas vinculadas a los posibles contagios del COVID-19 si una persona considerada dentro del grupo de riesgo. Para el alojamiento es cumplir los ingresos y las salidas, cumplir durante todos los procesos, las pautas de higiene y seguridad, así como el distanciamiento establecido, habilitar siempre el día anterior o previo a la llegada a los procesos que sean más rápidos, de no haber sido recibido el mail de cuestionario sobre el COVID, consultar a los huéspedes en el momento del ingreso. De presentar síntomas compatibles en caso sospechosos de COVID, según criterios vigentes del Ministerio de Salud de la Nación, se deberá proceder conforme establecido el inciso en incorporar las medidas que sean establecidas. Entra el plan de contingencia. Exhibir información oficial de prevención, números de teléfonos en el Ministerio, la Nación, autoridades locales, quien determinó la atención problemática. Esto es un requisito más que deben tener dentro como herramienta fundamental dentro del plan de contingencia, los números telefónicos de todos los establecimientos y organismos. Minimizar la utilización de intercambio de documentos o objetos, asegurar la entrega de llaves, tarjetas magnéticas y control remoto. Evitar en una primera etapa el servicios que impliquen manipular a los huéspedes donde ofrecen servicios solamente de pasajeros, ofrecer alternativas de pago con tarjetas, créditos y tarjetas. Destinar en la persecución como uso de urna para depósito de las llaves o tarjetas magnéticas. El servicio de comida para llevar, la parte gastronómica, si en un restaurante brinda el servicio de comida para llevar, establecer el uso obligatorio tanto para el personal como para terceros, de elementos de protección que cubran la nariz, la boca, el mentón para ingresar o permanecer dentro del lugar. Según las medidas vigentes. No trabajar con la ropa de calle, contar con un uniforme exclusivamente destinatario para el trabajo, que esté resguardado en un vestuario, en un placar. Cuando su uso esté estipulado, se debe lavarse con mayor frecuencia. Si está previsto, preferiblemente dentro del ámbito laboral, a temperaturas mayores a 60 grados. Se deberá destinar a cualquier sea posible un lugar de vestuario para la ropa. Lavarse las manos, evitar la concentración de clientes en el local, teniendo en cuenta los momentos de mayor cantidad de pedidos. Priorizar la atención de los grupos de riesgo, minimizar todos los contactos directos, evitar la entrega de pedido en mano al cliente. Chequear que los paquetes estén perfectamente sellados, limpiar con frecuencia la herramienta y las maquinarias que se compartan cuando se brinden el servicio de compra y la entrega desde el vehículo y procurar que el cliente no descienda del mismo. Los espacios del establecimiento, las disposiciones mobiliarias, disponer de mobiliario de espacios comunes establecidos cumpliendo con los distanciamientos y las instalaciones medidas físicas en cuanto a mamparos o paneles divisorios. La disposición de escritorios que deberán garantizar las distancias, seguridad, indicar la capacidad máxima entre personas. Los ascensores sugieren el uso o bien no ocupar más del 30% de superficie de la cabina. Las indicaciones deben ser legibles y estar ubicadas dentro del lugar visible. Ofrecer alcohol en gel en los espacios comunes. Zona de circulación, generar los espacios que permiten un solo sentido de circulación, disponiendo un área de ingreso y otra de egreso.
principal y distintos sectores de la agencia, evitando el cruce entre personas, reduciendo la proximidad entre las mismas. Incorporar señalizaciones que organicen la circulación. Señalizar claramente y bloquear los accesos a las áreas que estén restringidas, evitar todo tipo de actividad que lleve una gran cantidad de personas, exhibir espacios de circulación comunes con información oficial de prevención y número de teléfono del Ministerio de Salud de la Nación y autoridades locales. Sugerir a los huéspedes evitar circular inmediatamente por las áreas públicas. En principio, se sugiere no permitir el ingreso a piscinas, gimnasios, salvo las autoridades sanitarias de su jurisdicción. No permitir el ingreso a áreas de juegos. En principio, esto podría variar según la fase de la pandemia. Cuando estén permitidas las reuniones sociales, respetar las cantidades máximas de asistentes autorizados por la autoridad sanitaria. La recepción de mercadería se sugiere que sea posible definir y acordar a los proveedores un programa de entrega que evite aglomeramientos de personas y un procedimiento de recepción, evitar el contacto de transportistas, mantener la distancia mínima, el personal estableciente debe utilizar los tapabocas y guantes látex resistentes para la recepción de la mercadería. En caso de que el ingreso de mercadería se realice utilizando un carro de transporte, las ruedas del mismo deben ser desinfectadas de manera previa al ingreso, con solución desinfectante. Antes de colocar la mercadería en los lugares de almacenamiento, en las cámaras o depósitos deben sanitizarse los envases originales y esto puede realizar un baño húmedo embebido con solución desinfectante. Asegurar la correcta dosificación, identificación y caducidad de los productos que requieran ser diluidos. Usar según las instrucciones del fabricante, asegurar la inalterabilidad y el uso adecuado de los productos. Bueno, enjuagar con agua la fruta y las verduras para eliminar las tierras y las impurezas y luego desinfectar sumergiéndolos con agua en 1,5 mililitros, que es media cucharada de té aproximadamente de lavandina por litro de agua, dejando actuar 20 minutos y debe de ser lavandina de uso doméstico con una concentración de 55 gramos por litro, antes de consumir y volver a enjuagar con abundante agua. Limpiar y desinfectar varias veces al día las instalaciones y espacios que se utilizan para recibir. Las tareas de la limpieza y desinfección, generalidades: limpiar, desinfectar con mayor frecuencia los ingresos, mantener limpias las zonas de atención al público, desinfectar los puestos de trabajo y los elementos de uso diario. Mantener los registros de todas las tareas, ventilar la zona, los mostradores estén limpios, desinfectados, usar los propios productos de limpieza de un solo paso. Para las tareas de limpieza disponen de soluciones desinfectantes. En los desayunadores, salones, comedores, limpiar, desinfectar manijas de puertas, placas, empujes, barandas, escritorios, mesas, sillas, butacas. Ventilar de forma diaria y recurrente los espacios comunes. Limpiar y desinfectar las zonas externas. Cuando esté estipulado el uso uniforme, deben lavar con mayor frecuencia, efectuar controles periódicos que permiten controlar lo suficiente los insumos. Aumentar con frecuencia los cambios de los manteles, desinfectar constante las mesas, eliminando los residuos, ventilación de los salones, de los comedores, lavarse las manos con agua y jabón durante todo el servicio y reforzar la limpieza y la desinfección de las superficies. Los sanitarios, bueno, limpiar y desinfectar frecuentemente los pisos, paredes sanitarios, y limpiar y desinfectar diariamente las superficies de los baños y inodoros, utilizando desinfectantes domésticos que contengan lavandinas diluidas. Reforzar la definición de los picaportes, pasamandos, griferías, pulsadores, tiradores de inodoro, todos elementos de uso, contacto frecuente. Lavar con abundante agua y jabón. Mantener constantes los ventilados los sectores sanitarios. Las consignas también, de la misma forma, de limpieza, la desinfección en todas las zonas. El lavado mecánico, la temperatura de agua debe ser superior a los 80 grados. La área de cocina, limpiar y desinfectar al menos 3 veces al día los mangos, las asas y los picaportes, manijas de las puertas, los grifos, interruptores en general. El mantenimiento, revisar diariamente el funcionamiento de los dispensadores de jabón que estén en el ingreso o en medio de las instalaciones, procediendo a reparar, a sustituir los equipos que estén con averías.
vigilar el funcionamiento sanitario, comprobar el funcionamiento de la vajilla, efectuar y registrar las tareas de mantenimiento, instalaciones y equipos, mantener la climatización de las temperaturas de ambiente entre 23 y 26 grados centígrados, asegurando una suficiente renovación de aire y ventilación, controlar periódicamente la temperatura de las cámaras de conservación de refrigeración. En cuanto a los residuos, proveer de bolsas, cestas, recipientes de acumulación del descarte de elementos de protección personal, identificar, señalizar lugares destinados a la disposición de residuos, mantener la limpieza, desinfección de los depósitos de usuario de los residuos cada vez que se realice el retiro de los residuos, utilizar guantes descartables, preferiblemente, realizar la disposición y la gestión de residuos de los elementos de protección personal. Identificar y señalizar lugares destinados a la disposición del residuo. Bueno, esto lo expliqué en el módulo de la clase anterior. En cuanto a la disposición de los residuos, es poner a disposición de un depósito interno de 72 horas, señalizarla con un cartel la fecha y no abrir del día que se deposite el residuo. Y después realizar la disposición final. Bueno, esto es todo lo que estimamos sobre el contenido de los 3 protocolos. Yo le voy a juntar el protocolo de cada actividad en la plataforma, así que bueno, muchas gracias.